Imagine un abismo. No es físico, sino emocional, abriéndose bajo sus pies cuando el mundo se desvanece. Es la punzante sensación de estar completamente solo, enfrentando montañas imposibles sin una mano que se extienda, sin una voz de aliento. Los desafíos de la vida, pequeños o monumentales, adquieren magnitud cuando el silencio es su única compañía y el eco de sus miedos, su única respuesta. Esta es la cruda realidad, una soledad envolvente que paraliza, que ahoga cualquier esperanza. En una era hiperconectada, donde las redes sociales prometen unión, la paradoja es cruel. Nunca nos sentimos tan aislados. Las interacciones superficiales abundan, pero la conexión profunda, el apoyo incondicional, es una rareza. Cuando la fachada de la normalidad se desmorona, cuando las crisis personales golpean, a menudo descubrimos que los pilares que creíamos inquebrantables son espejismos frágiles. La dependencia de la aprobación externa, la búsqueda de validación, nos deja vulnerables a la indiferencia, despojándonos de nuestra capacidad de resistencia. Pero, ¿y si le dijera que existe una sabiduría ancestral, forjada en milenios de experiencia, que ofrece una respuesta? No es una huida de la realidad, ni una promesa vacía de felicidad. Es una filosofía robusta, un sistema de pensamiento que no niega el dolor o la soledad, sino que los transforma. Hablamos del estoicismo, una escuela que lejos de ser fría o insensible, es un manual práctico para la resiliencia, una guía para construir una fortaleza interna tan inquebrantable que ningún apoyo externo sea indispensable. El estoicismo nos enseña que, si bien no podemos controlar eventos externos, somos dueños absolutos de nuestra respuesta. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cultivar una mente inexpugnable, capaz de mantener la serenidad en medio del caos. Esta filosofía no promete un camino fácil, sino uno que forja carácter, que dota al individuo de autoconfianza tan profunda que no necesita aprobación ajena, aplauso público o un hombro amigo constante para mantenerse. Es la ruta hacia una autonomía emocional, permitiéndole ser su propio sostén, su propio faro, en un mundo que nos empuja al individualismo y nos confronta con la fragilidad de las conexiones. La relevancia del estoicismo se eleva urgentemente. No es una reliquia del pasado, sino una herramienta vital para el presente, una brújula para navegar las complejidades de la vida moderna. Nos prepararemos para desentrañar sus principios fundamentales, para entender cómo esta sabiduría milenaria puede aplicarse hoy, transformando la soledad de una debilidad a una oportunidad de crecimiento. Prepárese para descubrir cómo el silencio puede dejar de ser un abismo para convertirse en el crisol de su fortaleza. Pero, ¿qué es esta filosofía milenaria que promete ser nuestra ancla en la tormenta? Lejos de la imagen popular de indiferencia fría, el estoicismo es una profunda invitación a la autodisciplina mental y emocional. No busca suprimir emociones, sino comprenderlas y gestionarlas, forjando un espíritu inquebrantable ante la adversidad. Es una senda que nos enseña a mirar hacia adentro, a encontrar en nuestra propia razón y voluntad la fuente inagotable de fortaleza, una que se convierte en nuestra más leal compañera cuando el mundo exterior parece desmoronarse. La piedra angular de esta antigua sabiduría reside en una distinción fundamental, simple en su formulación como profunda en su impacto: la dicotomía del control. ¿Qué está verdaderamente bajo nuestro poder y qué no? Los estoicos nos instan a reconocer que solo nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones son dominio nuestro. Todo lo demás, desde el clima hasta las acciones de otros, pasando por nuestra salud o reputación, escapa a nuestra influencia directa. Esto no es pasividad, sino una reorientación radical de nuestra energía.
Comprender esta verdad no es un ejercicio intelectual, es la llave maestra para desbloquear libertad emocional sin precedentes. Cuando centramos preocupación y esfuerzos en lo que no podemos controlar, nos condenamos a frustración, ansiedad y sufrimiento. Es como intentar detener el viento con las manos. Sin embargo, al aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros y dedicar nuestra voluntad a perfeccionar nuestra respuesta interna, nos volvemos inexpugnables. Aquí reside la verdadera independencia, la capacidad de navegar cualquier tormenta sin que nadie más sostenga nuestro timón. Esta poderosa visión fue articulada y vivida por mentes brillantes. Pensemos en Séneca, filósofo y estadista, cuyas cartas ofrecen un manual de ética práctica y resiliencia frente al exilio. O Epicteto, el antiguo esclavo que, desde su libertad interior, enseñó que la verdadera prisión no son los grilletes físicos, sino las cadenas de nuestras percepciones erróneas. Y por supuesto Marco Aurelio, el emperador que en medio de responsabilidades abrumadoras encontró consuelo y guía en sus Meditaciones, un diario personal de autoconocimiento. Sus vidas, tan diversas, convergieron en la misma verdad esencial. Ellos no promovían una vida sin pasiones, sino una vida donde razón y virtud las guían. El estoicismo no es apatía, sino una disciplina activa para cultivar sabiduría, coraje, justicia y templanza. Es una práctica diaria de autoexamen y mejora, una constante calibración de nuestra brújula interior, para que sin importar cuán incierto sea el rumbo externo, nuestro barco siempre se dirija hacia serenidad y autarquía. Con estos cimientos, estamos listos para explorar cómo aplicar estas verdades a los desafíos de nuestro tiempo, transformando la soledad en un catalizador para un poder personal inquebrantable. La distinción entre lo que podemos controlar y lo que no, esa brújula estoica, se vuelve fundamental al confrontar la sombra más densa, la soledad. No es simplemente una circunstancia externa, la ausencia de compañía o de un apoyo tangible. Es, en su esencia, una construcción de nuestra propia mente. Percibimos la soledad no como un hecho neutral, sino como un juicio, una carencia, un vacío que creemos que el mundo exterior debe llenar. En este espacio subjetivo, la experiencia de estar solo se transforma de realidad pasiva a tortura activa, un eco persistente de lo que imaginamos que nos falta. Nuestra sociedad, saturada de narrativas sobre la interconexión y la necesidad de pertenencia, ha cultivado una aversión casi instintiva a la soledad. Nos enseña a verla como un fracaso social, un síntoma de algo incorrecto en nosotros. Esta programación cultural se filtra en nuestra percepción, haciendo que la ausencia de un círculo de apoyo o de una figura significativa se convierta en una señal de alarma interna. La mente, en su afán por protegerse o encajar, magnifica el silencio, distorsiona la quietud y convierte el espacio personal en un abismo emocional, reforzando la idea de que la autosuficiencia es una utopía inalcanzable. Es aquí donde caemos en la trampa de la dependencia, un ciclo vicioso donde la valía personal se mide por la calidad del apoyo externo que recibimos. Creemos, erróneamente, que sin esa red de seguridad somos inherentemente débiles, incapaces de afrontar los embates de la vida. Esta creencia nos empuja a buscar validación y consuelo fuera de nosotros, perpetuando un estado de vulnerabilidad. La ausencia de un hombro en el que llorar o de una mano que guíe se convierte en la prueba irrefutable de nuestra fragilidad, consolidando la idea de que la verdadera fortaleza reside en la suma de nuestras conexiones, no en la solidez del propio espíritu. Sin embargo, el estoicismo nos invita a una redefinición radical.
Nos desafía a desmantelar esta percepción arraigada y a ver la ausencia de apoyo externo no como debilidad, sino como una pizarra en blanco, una oportunidad inigualable para el autodescubrimiento y el crecimiento. Cuando el ruido de las expectativas ajenas y la necesidad de aprobación se disipan, emerge un espacio para escuchar nuestra propia voz. Es en esta aparente desolación donde podemos forjar una resiliencia que no se tambalea con las mareas sociales, una fortaleza que nace de la convicción de que somos suficientes, capaces de encontrar nuestras propias respuestas y soluciones sin depender de muletas emocionales. Este cambio de paradigma es el corazón de nuestra travesía. Nos prepara para cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que significa estar solo. Es una invitación a mirar más allá de la sombra impuesta por la sociedad y a descubrir la luz inherente a la autonomía. La soledad, vista a través del prisma estoico, deja de ser un castigo para convertirse en un crisol, un laboratorio donde se forja el carácter y se cultiva una independencia que es la base de una vida verdaderamente plena. Estamos a punto de desaprender el miedo a la ausencia para abrazar el poder de la presencia de uno mismo, preparando al espectador para la aplicación práctica de estos conceptos. Pero, ¿para qué esta brújula interna, este mapa de lo controlable? Su propósito es la edificación de tu fortaleza inexpugnable, la ciudadela interior. Imagina un bastión, no de piedra, sino de espíritu y mente, un santuario inquebrantable dentro de ti. A él, ninguna tormenta externa puede penetrar, ninguna ofensa derribar, ninguna pérdida despojar. Es tu refugio último, tu soberanía, donde la paz reside inalterable por capricho del destino o malicia ajena. Esta ciudadela no se construye de la noche a la mañana, ni la levantan manos ajenas. Se erige ladrillo a ladrillo, cultivando las virtudes cardinales que los sabios nos legaron. No son meras cualidades, son los pilares, muros y torres de tu defensa más potente. La primera es la sabiduría, discernir la verdad de la ilusión, comprender la naturaleza del mundo y nuestro lugar. Es la luz que ilumina los cimientos de tu fortaleza, revelando qué batallas valen la pena. Con ella distingues lo esencial de lo trivial, aceptas lo inmutable y actúas con propósito donde puedes. Luego, la justicia, rectitud en todas tus acciones y relaciones. Es el mortero que une tus ladrillos, asegurando tu fortaleza sobre principios éticos inquebrantables. Actuar con justicia garantiza que tu ciudadela no solo sea fuerte, sino que contribuya a la armonía del mundo. El coraje es el siguiente pilar. No es ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él, de enfrentar adversidad, incertidumbre y dolor con firmeza. Es la guardia perpetua en tus murallas, la valentía para defender tus principios y tu paz interior frente a cualquier amenaza, externa o interna. Finalmente, la templanza, dominio de uno mismo, moderación en deseos y reacciones. Es el control de las puertas de tu ciudadela, impidiendo que pasiones desordenadas o impulsos irracionales la asalten desde dentro. Con templanza, te conviertes en amo de tus apetitos, no en su esclavo, manteniendo equilibrio y serenidad en tu núcleo. Estas virtudes, sabiduría, justicia, coraje y templanza, son tus únicos verdaderos aliados. No son promesas vacías, sino herramientas forjadas en el crisol de la razón. Son la armadura que nadie puede quitarte, el tesoro que nadie puede robarte. La verdadera seguridad, inquebrantable, no reside en posesiones externas, aprobación ajena o ausencia de problemas, sino en la solidez de tu carácter, la fuerza de tu espíritu. Al comprender que la seguridad más profunda reside dentro de ti, en esta ciudadela que construyes y mantienes,
sentamos las bases de una vida de resiliencia y propósito. Este es el primer paso para reclamar tu poder interior, para dejar de ser un barco a la deriva y ser capitán de tu existencia, anclado firmemente en tu ser. La edificación ha comenzado. Hemos explorado cómo la mente teje la tela de la soledad, transformando la ausencia externa en un lienzo de percepción. Pero, ¿y si esa misma tela, una vez desentrañada, revelara un patrón aún más profundo, una verdad que trasciende la mera aceptación? Es aquí donde nos adentramos en la práctica radical del amor fati, un susurro ancestral que nos invita a abrazar no solo lo que es, sino a amar con fervor cada hilo de nuestro destino. Imaginen por un instante la energía que se disipa en la resistencia, en el lamento por lo que no fue, en la batalla contra las corrientes ineludibles de la vida. Esa energía, un torrente vital, se agota en la negación, en el ¿por qué a mí?, que resuena en los ecos de la adversidad. El amor fati propone una alquimia inversa. No es resignación, sino una afirmación jubilosa de la existencia en su totalidad. Es la decisión consciente de no solo aceptar el guión que la vida nos presenta, sino de amarlo, de encontrar belleza y propósito incluso en las escenas más oscuras. Piensen en esos momentos en que la sombra del abandono se cierne sobre ustedes, cuando el apoyo externo se desvanece y el eco de la soledad parece ser la única compañía. La percepción convencional nos diría que esto es una debilidad, una carencia, pero el amor fati nos susurra una verdad diferente. Cada herida, cada pérdida, cada sendero solitario no es un castigo, sino una revelación. Es la oportunidad de forjar una fortaleza interna que ninguna dependencia externa podría jamás otorgar. Al abrazar este destino, al amar incluso la sensación de estar a la deriva, liberamos una fuerza inmensa. La energía que antes se consumía en la lucha, en el deseo de que las cosas fueran distintas, ahora se canaliza hacia la construcción, hacia el descubrimiento de un propósito que reside más allá de las expectativas y de las circunstancias superficiales. La adversidad ya no es un muro, sino un maestro implacable, un escultor que cincela el alma, revelando su verdadera forma y resistencia. Este amor por el destino es un acto de soberanía personal. Nos permite mirar al abismo y encontrar no el vacío, sino un espejo que refleja nuestra capacidad infinita de adaptación y crecimiento. En el corazón de la soledad, cuando el mundo parece haberse olvidado de nosotros, el amor fati nos enseña que somos el universo experimentándose a sí mismo, y que cada experiencia, por dolorosa que sea, es una pieza esencial del tapiz cósmico. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los arquitectos de nuestro significado, danzando con el destino, no contra él. Es una danza misteriosa donde cada paso, cada caída, cada levantamiento es una declaración de amor a la vida misma, una afirmación de que somos completos, incluso cuando nos sentimos más fragmentados. La verdadera libertad no es escapar del destino, sino amarlo. Pero la aceptación, aunque poderosa, es solo una cara de la moneda estoica. Existe otra práctica más contraintuitiva que los sabios de la antigüedad consideraban esencial para forjar una mente inquebrantable: la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Lejos de ser un ejercicio pesimista, esta técnica es un arma sofisticada y liberadora del arsenal estoico, diseñada para armarnos mentalmente contra la inevitable adversidad y la potencial ausencia de apoyo. Es una forma de mirar al abismo no para caer, sino para entenderlo y estar listos para no tropezar.
Imagina los peores escenarios posibles: la pérdida de tu empleo, una enfermedad inesperada, la traición, la ruina económica o la dolorosa sensación de quedarte completamente solo, sin nadie en quien confiar. La premeditatio malorum nos invita a visualizar estas eventualidades con claridad, no para revolcarnos en la miseria, sino para despojar a estos sucesos de su poder para sorprendernos y paralizarnos. Como un atleta que visualiza cada movimiento, el estoico ensaya mentalmente cómo respondería si la vida le arrebatara lo que más valora. El impacto psicológico de esta práctica es profundo. Cuando el infortunio llama a la puerta, la mente ya no es una fortaleza desprevenida. El choque inicial, esa punzada de pánico y desesperación que a menudo abruma, se ve mitigado. Es como si ya hubiéramos procesado el evento a nivel subconsciente, reduciendo su novedad y capacidad de desestabilizarnos. Esta anticipación no elimina el dolor, pero lo transforma de un golpe paralizante a un desafío conocido, un obstáculo para el que ya hemos trazado un mapa mental de resistencia. Esta técnica es particularmente potente en un mundo donde la dependencia externa es una trampa. Tendemos a asumir que las cosas saldrán bien o que los demás siempre estarán. La premeditatio malorum desmantela esta peligrosa ilusión. Nos obliga a confrontar nuestra vulnerabilidad y la naturaleza efímera de lo externo. Al anticipar la falta de apoyo, nos vemos forzados a buscar la fuerza dentro de nosotros mismos, reconociendo que nuestra verdadera seguridad reside en nuestra propia capacidad de adaptación y resiliencia, no en la buena voluntad ajena. Así, esta visualización de la adversidad se convierte en una armadura invisible. No es una invitación a la pasividad, sino una preparación activa. Al considerar de antemano lo que podríamos perder, aprendemos a apreciar lo que tenemos y al mismo tiempo a desapegarnos de lo que está fuera de nuestro control. Nos enseña que, aunque el mundo exterior sea caótico, nuestra respuesta interna es nuestra soberanía. Es el arte de prepararse para lo peor, esperando lo mejor, hallando paz en la certeza de que nuestra ciudadela interior permanecerá inexpugnable, armada con previsión y fortaleza. Habiendo ya forjado nuestra armadura mental, anticipando las sombras que puedan cruzar nuestro camino, surge la pregunta más acuciante: ¿cómo movemos los pies? ¿Cómo actuamos cuando el eco de nuestros esfuerzos parece perderse en un vacío de indiferencia? No es raro sentirse abandonado en la travesía de la vida sin el aplauso que a menudo se busca para validar el esfuerzo. La ausencia de un coro que celebre nuestras victorias puede paralizar. Pero el estoico, el verdadero guerrero solitario, entiende que el propósito de la acción reside en la inquebrantable convicción de un deber inherente, no en miradas ajenas. Es aquí donde nuestra verdadera fortaleza comienza a manifestarse. Este camino solitario no es una condena, sino una oportunidad para purificar nuestra motivación. La filosofía estoica nos insta a la acción con un propósito intrínseco, a movernos no por la esperanza de una recompensa externa o por la validación de terceros, sino por la pura ética del deber. Es la obligación moral hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia virtud y hacia la contribución que podemos ofrecer, sin importar si es vista o comprendida. Despojados de la necesidad de aprobación, cada paso se convierte en un acto de libertad. La ética de la virtud, central en el pensamiento estoico, nos recuerda que la excelencia de nuestro ser se construye a través de nuestras acciones, no a través de cómo otros las perciben. ¿De qué sirve la sabiduría si no se aplica? ¿De qué sirve la valentía si nunca se pone a prueba? El deber del estoico es actuar virtuosamente, con justicia, coraje, templanza y sabiduría,
independientemente del telón de fondo. La contribución personal es una manifestación de nuestra propia naturaleza racional y social. Su valor intrínseco para nuestra alma es incalculable. Mantenerse activo y comprometido con nuestros objetivos cuando la validación externa es escasa o nula es el verdadero examen del guerrero solitario. Aquí no hay cámaras ni ovaciones, solo el eco de nuestra propia conciencia. En este espacio, la disciplina se convierte en el cimiento de nuestra resiliencia. Cada tarea completada, por pequeña que parezca, refuerza nuestra autoconfianza y solidifica nuestra determinación. La indiferencia del mundo exterior deja de ser un obstáculo y se convierte en catalizador para autoevaluación profunda, forjando voluntad de hierro. Aprendemos a valorar el esfuerzo por el esfuerzo mismo, a encontrar satisfacción en el mero hecho de cumplir con lo que consideramos correcto. Este es el legado del estoico, no un camino de soledad por elección, sino de acción con propósito, donde la contribución personal se convierte en la brújula interna. Así, el guerrero solitario no busca la aprobación, sino que actúa desde una profunda convicción, transformando el silencio del mundo en el resonar de su propia virtud inquebrantable. Tras armarnos con la previsión de lo adverso y comprometernos con la acción intencionada, incluso en la más profunda soledad, nos encontramos ante la herramienta estoica más poderosa, la dicotomía del control. Es una distinción tan fundamental que su comprensión transforma no solo nuestras reacciones, sino la esencia de nuestra existencia. Nos invita a una profunda introspección, a desvelar dónde reside nuestro poder y dónde, paradójicamente, nuestra liberación. Esta clara visión es el mapa para navegar las aguas turbulentas de la vida sin naufragar en la frustración. En su núcleo, la dicotomía es simple pero desafiante. Existen cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Dentro de nuestro dominio yacen nuestros juicios, opiniones, deseos, aversiones, intenciones y acciones. Fuera de él, la salud, reputación, riqueza, opiniones ajenas, eventos externos, la duración de nuestra vida. La confusión entre estas dos es la raíz de casi todo sufrimiento. Anhelamos controlar lo incontrolable, y al hacerlo, entregamos nuestra paz a fuerzas externas, convirtiéndonos en esclavos de lo efímero. Cuando la sensación de soledad nos envuelve, cuando el eco de nuestra propia voz es la única respuesta, la dicotomía se convierte en nuestro ancla. No podemos controlar si otros nos apoyan, nos entienden o incluso nos notan. No podemos forzar la compañía o la validación externa, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esa ausencia. Podemos elegir mantenernos firmes en nuestros principios, perseverar en nuestros esfuerzos, cultivar nuestra virtud y nuestra autodisciplina. La soledad se convierte entonces no en una condena, sino en un lienzo en blanco para pintar nuestra resiliencia, una prueba de nuestra fortaleza interna, ajena a la aprobación del mundo exterior. Esta comprensión es la clave para una dirección eficaz de nuestra energía. ¿Por qué malgastar fuerzas en lamentarnos por lo que no podemos cambiar? ¿Por qué desgastarnos intentando moldear la voluntad ajena o predecir el capricho del destino? En lugar de ello, el estoico canaliza cada gramo de su ser hacia lo que sí puede influir: la calidad de su carácter, la integridad de sus decisiones, la diligencia de su trabajo, la serenidad de su mente. Es una inversión estratégica, una siembra consciente en el terreno fértil de nuestro propio ser, garantizando que cada esfuerzo genere un retorno significativo en nuestro desarrollo personal. Liberados de la quimera del control externo, evitamos la trampa de la frustración crónica y el resentimiento corrosivo. La aceptación de lo incontrolable no es una rendición pasiva, sino una afirmación activa de nuestra soberanía interna.
Nos permite enfocar nuestra atención y nuestra voluntad en el único ámbito donde somos verdaderamente poderosos, donde reside nuestra libertad inalienable. Esta clara visión nos otorga una paz inquebrantable, una fortaleza silenciosa que nos permite avanzar con propósito y dignidad, construyendo un bastión interior invulnerable a las vicisitudes del mundo exterior, incluso cuando el camino se recorre en solitario. Habiendo desentrañado la dicotomía del control, una herramienta formidable para navegar la soledad, nos encontramos ante una paradoja que a menudo confunde a quienes se acercan al estoicismo: la conexión humana. Si el camino es la autarquía emocional, la fortaleza inexpugnable del espíritu, ¿dónde encaja el otro? ¿Significa esta búsqueda de soberanía interna un aislamiento frío, una renuncia a los lazos que tejen nuestra existencia? Lejos de ello. El estoicismo, en su sabiduría más profunda, no aboga por el ermitaño emocional, sino por un individuo que, aun siendo autosuficiente en su virtud, comprende su intrínseca naturaleza social. Desde los cimientos de su filosofía, los estoicos reconocieron que somos seres gregarios, diseñados para la convivencia y la cooperación. Nuestra razón, el don más preciado que poseemos, no es un faro solitario, sino una luz que nos conecta a una comunidad universal. Séneca nos recordaba que somos miembros de un solo cuerpo, y Marco Aurelio hablaba de la ciudadanía del mundo. El deber, una piedra angular del estoicismo, se extiende más allá de uno mismo, abarcando a la familia, amigos y la humanidad en general. Contribuir al bien común, actuar con justicia y benevolencia, son manifestaciones directas de nuestra naturaleza racional y virtuosa. La clave reside en la sutileza de la relación entre aprecio y dependencia. Podemos amar profundamente, formar lazos inquebrantables y disfrutar plenamente de la compañía ajena, pero nuestra felicidad y paz interior no deben ser rehenes de esas conexiones. Apreciar a los demás es una virtud. Depender de ellos para nuestra propia valía o equilibrio emocional es abrir una brecha en nuestra fortaleza interna, otorgando poder sobre nuestra eudaimonia a lo externo. Si este enfoque te resuena y te invita a la reflexión, considera dejarnos un me gusta y un comentario. Tu perspectiva enriquece esta comunidad de buscadores. Cultivar este delicado equilibrio exige una vigilancia constante. Significa practicar la empatía y la justicia en nuestras interacciones, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio que no sea la satisfacción de actuar virtuosamente. Al mismo tiempo, implica la premeditatio malorum aplicada a las relaciones. Reconocer que son transitorias, que las personas pueden cambiar o partir y que su presencia no es una posesión garantizada. Esta aceptación, lejos de enfriar el afecto, lo libera de la ansiedad y el apego desmedido, permitiéndonos amar con mayor pureza y desapego. Así, la verdadera autonomía estoica no es un exilio autoimpuesto, sino la libertad fundamental de la necesidad externa. Es la capacidad de estar completo en uno mismo, de encontrar la plenitud en la virtud y la razón, sin que la ausencia o presencia de otros determine nuestro estado interior. Esta libertad nos permite participar plenamente en el mundo, dar sin reservas y recibir con gratitud, sabiendo que nuestro núcleo inmutable permanece intacto. Es el tejido invisible que nos conecta a la humanidad, sin que esa conexión se convierta en una cadena que ate nuestra alma. La verdadera autonomía, esa libertad de la necesidad externa, no es un estado pasivo, sino una fortaleza que se construye ladrillo a ladrillo, día tras día.
Cuando el mundo exterior se silencia y la compañía se desvanece, es en el crisol de la soledad donde nuestra resiliencia se pone a prueba y con las herramientas adecuadas se forja. No se trata de mera supervivencia, sino de una transformación profunda, un laboratorio personal para el autoconocimiento. Aquí, sin distracciones, escuchamos el eco de nuestra conciencia, moldeándola hacia un espíritu inquebrantable. El día de un espíritu inquebrantable comienza mucho antes del amanecer. La meditación matutina no es un lujo, sino una necesidad vital. Es el ancla que nos permite sumergirnos en el silencio, observar el torbellino de pensamientos sin ser arrastrados. Durante 15 o 20 minutos, simplemente somos. Desde esa calma profunda, emerge la oportunidad de establecer una intención clara para el día. ¿Qué virtud deseo practicar hoy? ¿Qué desafío enfrentaré con ecuanimidad? Esta práctica prepara la mente, entrenándonos para encontrar la paz interior, independientemente de las circunstancias. Otro pilar fundamental es el diario reflexivo, una conversación íntima con uno mismo que los estoicos como Marco Aurelio practicaban asiduamente. No es un mero registro de eventos, sino un espejo para el alma. Al final del día, o en cualquier momento de quietud, escriba: ¿qué me perturbó hoy? ¿Cómo reaccioné? ¿Podría haber actuado de forma más virtuosa? ¿Qué lecciones puedo extraer? Esta introspección crítica nos permite desglosar nuestras reacciones, identificar patrones y aplicar los principios estoicos de forma consciente. Aquí, la teoría se convierte en práctica. Para forjar un espíritu verdaderamente resiliente, debemos también abrazar la disciplina física y la exposición controlada al malestar. Las duchas frías, por ejemplo, no son solo higiene, sino un ejercicio diario de templanza y control. La mente grita: detente, pero el espíritu elige persistir, reforzando la capacidad de soportar la incomodidad sin que nos domine. El ejercicio regular, llevado al límite, nos enseña los límites del cuerpo y la fortaleza de la voluntad. Cada repetición es una victoria sobre la inercia, afirmando que somos dueños de nuestras acciones. Estos hábitos, practicados con consistencia y propósito, no son meras rutinas. Son rituales sagrados que transforman la soledad de una posible carga en un privilegio. Cada meditación, cada entrada de diario, cada desafío físico es un golpe de martillo en la forja de nuestro carácter. Nos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas o en la constante compañía, sino en la capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos, de pulir nuestras virtudes y de encontrar la paz y la dirección desde nuestro propio centro. Así, la soledad se convierte en un vasto espacio para un crecimiento inquebrantable. Incluso con los hábitos más férreos forjados en la fragua de la soledad, llega el momento en que las emociones más primarias emergen, no como susurros, sino como rugidos. La ira, el miedo, la tristeza, magnificadas por el eco de nuestra propia compañía, pueden parecer maremotos listos para arrastrarnos. Es en estos instantes de vulnerabilidad amplificada donde la verdadera prueba de nuestra fortaleza estoica se manifiesta. La soledad, lejos de ser un refugio inmune, a menudo se convierte en un espejo implacable que refleja nuestras más profundas turbulencias internas, desafiándonos a confrontarlas sin distracciones externas. El estoicismo nos enseña que estas emociones no son intrínsecamente malas, sino el resultado de juicios erróneos sobre aquello que no podemos controlar. No es el evento en sí lo que nos perturba, sino la interpretación que le damos, la historia que construimos alrededor de la realidad. Un insulto, una pérdida, una amenaza percibida, son solo impresiones iniciales hasta que nuestra mente las etiqueta, las juzga
y al hacerlo les otorga el poder de desestabilizarnos. Reconocer esta dinámica es el primer paso crucial para desarmar su influencia. Es aquí donde la razón se erige como nuestra inquebrantable ancla. En medio de la tormenta emocional, la razón nos permite tomar distancia, observar el torbellino sin ser arrastrados por él. Como un faro en la noche, ilumina el camino no para ignorar la emoción, sino para comprenderla, para analizar su origen y su validez. Nos invita a cuestionar: ¿es este miedo proporcional a la amenaza real? ¿Esta ira sirve a algún propósito constructivo o solo consume mi paz? La razón nos ofrece una perspectiva que trasciende la reacción instintiva. Esta capacidad de observación desapasionada es la clave para la serenidad interior. Al convertirnos en testigos de nuestras propias emociones, en lugar de ser sus víctimas, empezamos a despojarlas de su poder. Practicamos la prosoche, la atención constante a nuestros juicios, discerniendo entre lo que es verdaderamente nuestro y lo que son meras impresiones externas. No se trata de reprimir el sentir, sino de reevaluar la narrativa que alimenta ese sentir. Es un ejercicio de autoconciencia profunda que nos permite elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Así, la soledad, lejos de ser un caldo de cultivo para la desesperación, se transforma en el laboratorio perfecto para esta disciplina. Es un espacio donde podemos entrenar nuestra mente para mantener la calma, para que la razón prevalezca sobre el caos emocional. Aprendemos a navegar las aguas turbulentas de la existencia con una brújula interna inquebrantable, anclados firmemente en la lógica y la sabiduría. Al trascender estas emociones negativas, forjamos no solo una mente más resiliente, sino un espíritu inalterable, capaz de encontrar la paz incluso en los momentos más solitarios y desafiantes. Habiendo anclado nuestra razón en las turbulentas aguas de las emociones y forjado un espíritu resiliente en la fragua de la soledad, surge una pregunta fundamental: ¿hacia dónde navegamos? Porque no basta con resistir la tormenta si no tenemos un destino, una estrella que guíe nuestro curso. Es en este punto donde el propósito emerge, no como un lujo, sino como una necesidad intrínseca del ser humano, un faro que ilumina el camino, especialmente cuando nos encontramos a solas en la inmensidad, sin otras luces que nos acompañen. Este propósito, sin embargo, a menudo se malinterpreta. No es una meta impuesta por la sociedad, ni una validación externa de nuestro valor. Es en su esencia más pura una misión personal, una profunda resonancia con aquello que consideramos significativo, con los valores que nos definen y las contribuciones que deseamos hacer al mundo, por pequeñas que parezcan. Es una llama interna que arde con su propia luz, no necesitando combustible de aplausos ajenos para mantener su brillo. La soledad, en este sentido, se convierte en el crisol perfecto para que esta misión se cristalice, despojándose de las expectativas externas. El estoicismo nos ofrece herramientas invaluables para desenterrar y articular este propósito. Nos invita a una introspección radical, a cuestionarnos qué es verdaderamente importante, qué está en nuestro control y qué no, y cómo podemos alinear nuestras acciones con nuestra virtud más elevada. No se trata de buscar la felicidad en el futuro, sino de encontrar sentido en el presente, en cada elección y en cada desafío. Al definir nuestros valores fundamentales y comprometernos con ellos, construimos un mapa interno que nos orienta, un código de conducta que nos da dirección y coherencia, incluso en el silencio más profundo. Mantener ese faro encendido, sin embargo, es el verdadero desafío de la travesía solitaria.
Habrá momentos de duda, de cansancio, de la tentación de buscar atajos o de ceder a la indiferencia. Aquí, la disciplina estoica se convierte en nuestro ancla. La práctica de la premeditación de los males nos prepara para las adversidades. La dicotomía del control nos libera de la frustración por lo incontrolable, y la atención plena a nuestras acciones nos asegura que cada paso esté alineado con nuestra misión. El propósito no es un destino estático, sino un camino continuo de esfuerzo consciente y elección deliberada, alimentado por la convicción interna. Así, el faro de nuestro propósito se erige no en una costa lejana, sino en el centro de nuestro propio ser. Es una luz que no se alimenta de la admiración ajena, sino de la autenticidad de nuestras convicciones. Es la certeza de que, aunque el mundo exterior se muestre indiferente o incluso hostil, nuestra vida tiene un sentido inquebrantable, una dirección clara, forjada y mantenida desde dentro. En esta soledad consciente, descubrimos que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye día a día con la solidez de nuestros valores y la firmeza de nuestra voluntad, iluminando nuestro propio camino hacia una existencia plena y significativa. Pero el verdadero propósito, la misión personal que forjamos desde nuestro interior, exige más que una mera declaración de intenciones. Demanda una introspección brutalmente honesta, un espejo que refleje no solo nuestras fortalezas, sino también nuestras grietas más profundas. Aquí reside la audacia de la verdad, la valentía de abrazar una vulnerabilidad estoica, no la debilidad que se expone por lástima, sino la fortaleza que emerge al reconocer nuestras limitaciones, al entender que el camino hacia la sabiduría pasa inevitablemente por la aceptación de nuestra propia imperfección, de nuestra humanidad frágil. Es una forma de autoconocimiento que nos desarma para reconstruirnos más fuertes, más auténticos. El estoicismo, a menudo malinterpretado como una doctrina de insensibilidad, es en realidad un llamado a la claridad y la honestidad radical con uno mismo. No nos pide negar el dolor o la dificultad, sino enfrentarlos con una mente serena y analítica. Esta autoevaluación honesta es el primer paso para dominar lo que está en nuestro poder y aceptar con ecuanimidad lo que no lo está. Al examinar nuestras reacciones, nuestros miedos y nuestras carencias sin juicio, sin la carga del ego, comenzamos a desmantelar las ilusiones que nos atan, permitiendo que la razón ilumine los rincones más oscuros de nuestra psique y revele la verdad subyacente. Aceptar nuestras propias limitaciones no es una derrota, sino una victoria estratégica. Es reconocer que no somos omnipotentes, que hay aspectos de la vida y de nosotros mismos que escapan a nuestro control absoluto. Esta aceptación nos libera de la frustración de perseguir lo inalcanzable y nos permite enfocar nuestra energía donde realmente podemos generar un cambio significativo. Es una vulnerabilidad activa, no pasiva, una elección consciente de despojarnos de la armadura de la invencibilidad para interactuar con la realidad tal como es, con una humildad que, paradójicamente, nos confiere un poder inmenso sobre nuestra paz interior y nuestra dirección. Porque el estoico sabe que el dolor es inevitable, parte intrínseca de la existencia. La vulnerabilidad estoica no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sentirlo, de procesarlo y de aprender de él sin permitir que nos consuma o nos defina. Es enfrentarse a la adversidad con coraje, no escondiéndose de las heridas emocionales o físicas, sino observándolas como lecciones, como oportunidades para templar el espíritu. Esta confrontación directa con nuestras vulnerabilidades, con los eventos que nos sacuden, es la fragua donde se forja la verdadera resiliencia.
una fortaleza que no se rompe porque ya ha reconocido y abrazado su propia maleabilidad. Así, la vulnerabilidad se transforma de un punto débil en una fuente inagotable de sabiduría. Al abrirnos a la verdad de quienes somos, con todas nuestras fallas y nuestras glorias, cultivamos una comprensión más profunda de la condición humana y de nuestro lugar en el cosmos. Nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y, por extensión, con los demás. Esta audacia de la verdad, este abrazo valiente de nuestra propia fragilidad, no nos empequeñece, sino que nos eleva, dotándonos de una serenidad inquebrantable y una sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida, construyendo una existencia significativa sobre los cimientos de la autenticidad y el coraje. La noche cae, y con ella, a menudo, sombras que no son del crepúsculo sino del alma. Sombras tejidas por la decepción, por la punzada helada de la traición. Esa sensación de vacío, de un suelo que se desmorona bajo nuestros pies. ¿Quién no ha sentido ese desgarro interno, esa grieta profunda en el cimiento de la confianza, cuando aquellos a quienes entregamos una parte sincera de nuestro ser revelan un rostro desconocido, un propósito ajeno al nuestro? Es un eco amargo que resuena en el vacío dejado por lo que creímos que era, por el futuro que imaginamos. Una herida invisible, pero profundamente real, que amenaza con consumir nuestra paz y nuestra esencia. Hemos construido castillos de expectativas sobre arenas movedizas, esperando que otros actúen según nuestros guiones, que sus corazones latan al ritmo de nuestra lealtad incondicional. Y cuando no lo hacen, cuando sus caminos se desvían o sus intenciones se revelan oscuras y egoístas, nos sentimos expuestos, vulnerables hasta la médula. La amargura se asienta y con ella la poderosa tentación de ceder nuestro poder, de permitir que las acciones de otros dicten el clima de nuestro mundo interior, convirtiéndonos en víctimas pasivas. Pero, ¿es ese el destino ineludible? Estamos condenados a ser marionetas de las voluntades ajenas, a que nuestra serenidad sea un juguete frágil en manos del capricho o la malicia de terceros. Aquí es donde se alza un antiguo saber, un faro inquebrantable en la tormenta de la turbación que nos asola, el estoicismo. No es una armadura que nos aísla fríamente del mundo exterior, sino un escudo forjado en la comprensión más profunda, en la distinción vital entre lo que verdaderamente podemos controlar y lo que, por su propia naturaleza, escapa a nuestro alcance. Las acciones de los demás, sus palabras hirientes, sus decisiones egoístas, sus traiciones más dolorosas, están fundamentalmente fuera de nuestro dominio. Son fenómenos externos, tan incontrolables como el viento o la lluvia, torrencial. Pretender controlarlos es como intentar detener una marea imparable con las propias manos desnudas. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción, nuestra interpretación de los hechos, nuestra respuesta interna y externa. Este es el verdadero campo de batalla, el santuario inviolable, donde reside nuestra libertad más preciada. Cuando la decepción golpea con fuerza, el estoico no se pregunta ¿por qué me hicieron esto a mí?, sino ¿cómo voy a responder a esto? ¿Qué haré con ello? La pregunta cambia el foco del victimismo paralizante a la agencia personal empoderadora. Nos permite construir escudos mentales, no de indiferencia fría o desapego cruel, sino de una sabiduría serena y resiliente. Estos escudos no niegan el dolor inherente. La herida puede doler intensamente, la cicatriz puede quedar como un recordatorio, pero impiden que el veneno corrosivo de la amargura se extienda sin control por todo nuestro ser, contaminando cada rincón. Nos enseñan que nuestra felicidad y nuestro bienestar más profundo no son rehenes de la integridad o la lealtad de los demás.
Son un jardín que cultivamos con nuestras propias manos y esfuerzo, un fuego interno que alimentamos constantemente con nuestros valores más elevados, independientemente de si otros eligen caminar a nuestra vera o desviarse por senderos oscuros y solitarios. El secreto reside en internalizar que la virtud es su propia y suficiente recompensa, y que la paz mental es un estado que se construye diligentemente desde dentro hacia afuera. No podemos evitar que otros nos traicionen, pero sí podemos evitar que esa traición nos destruya por completo. Podemos elegir no cederles el poder de definir nuestra valía, de dictar nuestra alegría y nuestro propósito. Podemos aprender a soltar las expectativas rígidas sobre el comportamiento ajeno y abrazar la única certeza inmutable, la de nuestra propia respuesta consciente y deliberada. Así, los escudos mentales se convierten en una fortaleza inexpugnable, no contra el mundo en sí, sino contra la tiranía de las emociones reactivas y destructivas. Nos permiten observar la tormenta sin ser arrastrados violentamente por ella, anclados firmemente en la roca inamovible de nuestra propia autonomía y fortaleza interior. Es un camino hacia una libertad profunda y duradera, una paz que no depende de la lealtad volátil de otros, sino de la firmeza inquebrantable de nuestro propio espíritu, una verdad liberadora, susurrada por el tiempo y la experiencia. Tu paz es tuya y solo tuya, pero la verdadera fortaleza que nos permite resistir la decepción y la traición y reconstruirnos sobre una base sólida no es instantánea. Es una obra de arte forjada con el tiempo, una maratón del espíritu donde el destino es un horizonte en expansión. El estoicismo nos enseña que el camino hacia la invulnerabilidad interna es un viaje arduo, sembrado de pruebas, requiriendo paciencia, sobre todo en soledad. La resiliencia no florece de la noche a la mañana, es el resultado de un esfuerzo sostenido, una disciplina diaria que moldea el alma. La paciencia, virtud subestimada, es el cimiento de nuestra fortaleza. Es fácil desesperar cuando los resultados no son inmediatos, cuando las heridas emocionales persisten o la ataraxia parece inalcanzable. El estoico comprende que el crecimiento es orgánico, gradual, como el roble. Cada meditación, cada reflexión sobre nuestro control, cada contención impulsiva, es una fibra más en nuestra armadura mental. Aceptar tranquilamente que el proceso es tan valioso como el resultado y que la prisa es enemiga de la sabiduría es clave. La persistencia, entonces, es el motor que nos impulsa, incluso cuando el cansancio o el desánimo amenazan. En esos momentos de soledad prolongada, sin miradas externas que validen nuestro esfuerzo, nuestra determinación se forja. Continuaremos con prácticas estoicas, autoobservación, disciplina de pensamiento, sin un público. Es en este aislamiento donde la semilla de la autosuficiencia estoica germina con mayor fuerza. La persistencia no es una lucha, sino una dirección inquebrantable, un compromiso silencioso con nuestro crecimiento interior, día tras día. Y junto a la paciencia y la persistencia surge la constancia. No basta con intentarlo un día. La filosofía estoica no es una dieta, sino un estilo de vida. Requiere aplicación ininterrumpida de sus principios, recordando que somos arquitectos de nuestra paz mental. Es en la repetición deliberada de hábitos virtuosos, revisión de juicios, práctica de gratitud, incluso en los momentos más oscuros, donde la transformación ocurre. La constancia es el hilo invisible que une cada esfuerzo, tejiendo una red de resiliencia que nos protege. Finalmente, el desarrollo de la fuerza interior es una maratón sin fin, una odisea personal de vigilancia perpetua. No hay un punto final donde podamos decir, ya soy estoico.
En cambio, hay una mejora continua, un refinamiento constante de carácter y perspectiva. Es en este compromiso inquebrantable con el viaje, en la serena aceptación de más por aprender y aplicar, donde reside la verdadera sabiduría y paz. La resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanar y fortalecernos con cada cicatriz, convirtiéndonos en maestros de nuestro espíritu. La maratón del espíritu, esa persistencia estoica en la soledad prolongada, inevitablemente nos confronta con la compañía más constante y a menudo la más descuidada, nosotros mismos. En el vasto silencio donde las voces externas se apagan, emerge con fuerza ineludible nuestro diálogo interno. No es solo un murmullo de pensamientos aleatorios, sino una conversación continua, un intercambio ininterrumpido con esa parte de nosotros que interpreta el mundo, juzga nuestras acciones y forja nuestra percepción de la realidad. Esta relación, más íntima y fundamental que cualquier otra, define la calidad de nuestra existencia, especialmente cuando el eco de otros se ha desvanecido. Es el momento de reconocer que el aliado más fiel no se busca fuera, sino que se cultiva dentro. Para transformar este diálogo interno en una fuente de fortaleza estoica, debemos primero comprender su naturaleza. No se trata de suprimir las voces críticas, sino de reeducarlas. Imagina que en tu mente reside un mentor sabio, pero también un crítico impulsivo. La meta es que el mentor tome las riendas, ofreciendo perspectiva en lugar de pánico y comprensión en lugar de condena. Este mentor interno, nutrido por los principios estoicos, nos recordará la dicotomía del control cuando nos sintamos abrumados, nos instará a la acción virtuosa cuando la inercia nos tiente y nos ofrecerá compasión cuando la autocrítica sea demasiado severa. Es un proceso consciente de elegir la voz que queremos amplificar en nuestro santuario mental. Cultivar este diálogo interno positivo y constructivo exige una práctica deliberada. Comienza por la observación. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? ¿Con la dureza de un juez implacable o con la paciencia de un maestro que enseña? Reconoce los patrones de pensamiento negativos sin juzgarlos, simplemente identificándolos. Luego, interviene. Cuando surja una autocrítica destructiva, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto útil? ¿Es verdad? ¿Qué diría un amigo sabio en esta situación? Al reformular tus pensamientos, no estás negando la realidad, sino eligiendo una interpretación que te empodere, una que honre tu capacidad de aprendizaje y crecimiento. Ser tu propio crítico compasivo significa entender que el automejoramiento no es sinónimo de autoflagelación. Un estoico aspira a la virtud, no a la perfección. Cuando te desvíes de tu camino, tu aliado interno no te gritará fracasado, sino que te preguntará, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cómo puedes aplicar esta lección la próxima vez? Es la voz que te recuerda que cada error es una oportunidad para refinar tu carácter, para fortalecer tu resiliencia. Este diálogo no minimiza tus desafíos, sino que te equipa con las herramientas mentales para enfrentarlos, convirtiendo la adversidad en un catalizador para tu evolución personal. Finalmente, este compromiso con un diálogo interno estoico es la clave para la verdadera autonomía. Cuando has cultivado esa voz interna de sabiduría, compasión y fortaleza, la ausencia de apoyo externo deja de ser una debilidad y se convierte en una oportunidad para la reafirmación. Te conviertes en tu propio ancla en la tormenta, tu propio faro en la oscuridad. La soledad se transforma de un vacío amenazante a un espacio sagrado para la introspección y el crecimiento.
Así, al ser tu propio mentor, tu propio crítico compasivo y tu fuente inagotable de apoyo, te conviertes en el aliado más fiel, no solo cuando nadie más está presente, sino en cada paso de tu viaje, una fortaleza inexpugnable construida desde dentro. Hemos recorrido la maratón del espíritu, comprendiendo que la fuerza interior no se forja de la noche a la mañana. Es un viaje de persistencia estoica, de paciencia inquebrantable, especialmente cuando la soledad se extiende como un vasto océano. En esos momentos, tu aliado más fiel emerge, el diálogo interno. Esa conversación silenciosa, ese susurro constante, no es un eco de dudas, sino la brújula que te guía a través de las tormentas y las calmas, forjando la resiliencia que te define. Piensa en esos instantes de introspección profunda, donde el mundo exterior se desvanece. Es ahí, en ese santuario silencioso, donde cultivas la verdadera autarquía. No es huida, sino encuentro esencial con tu ser, despojado de expectativas ajenas. Aquí, la soledad es un lienzo en blanco, esperando tu obra maestra. Desvelamos la indiferencia estoica ante lo incontrolable, la sabiduría de aceptar el cambio constante. Comprendimos que la libertad reside en la fortaleza mental, en cómo elegimos responder. Esta es la semilla de tu legado, plantada en el suelo fértil de tu propia voluntad. Imagina una vida donde las mareas externas no dictan tu rumbo, donde la pérdida no te quiebra, sino que te transforma, donde la incertidumbre no te paraliza, sino que te impulsa a explorar nuevas fronteras. Este no es un sueño inalcanzable, sino una realidad forjada con la disciplina de la mente y la persistencia del espíritu. Cada desafío se convierte en oportunidad para reafirmar tu independencia, para pulir tu gema interior. La resiliencia se construye con esfuerzo sostenido, día tras día. Tu legado no se mide en posesiones ni en la aprobación de multitudes. Se mide en la inquebrantable paz que reside en tu interior, en la sabiduría acumulada, en tu capacidad de levantarte una y otra vez, más fuerte, más sabio, más tú. Es la historia de un espíritu que se negó a ser doblegado, que encontró fuerza en la quietud y propósito en la autenticidad, un faro de autonomía en la oscuridad. Este viaje que ahora culmina no es un adiós, sino un umbral, un llamado a la acción. Te invito a abrazar esta filosofía, a hacerla tuya. Practica la paciencia estoica, nutre ese diálogo interno, sé tu propio faro, no esperes que el mundo te dé permiso para ser. Construye tu propio reino, ladrillo a ladrillo, con tu voluntad. Que tu vida sea un testimonio viviente de un espíritu inconquistable. Que cada amanecer sea oportunidad para reafirmar tu autonomía, escribir un nuevo capítulo de tu leyenda. Tu legado en solitario no es carga, sino corona. Póntela con orgullo. El camino está ahí, esperando tu paso firme y decidido. Es hora de vivir, no existir. Forja tu propósito, sé la fuerza inmutable en un mundo cambiante. Tu espíritu te espera, invencible, completo.